Vamos a comenzar una serie sobre la obra de Dios en la salvación. La triple obra de Dios en la salvación. Ese va a ser nuestro tema hoy. Oremos para comenzar. Padre Celestial, a ti pertenece gloria y honor, majestad y dominio. Por los siglos de los siglos, tú eres Dios, exaltado sobre todo. A ti miramos esta noche por tu ayuda, por la consolación que nuestros corazones necesitan, por la fortaleza necesaria para enfrentar el temor, el miedo de este siglo. Padre, pedimos que usted puede ser el único que tememos. Y si tenemos el verdadero temor de Dios en nuestro corazón, creemos que este temor llenanos de tu amor, y el amor echa fuera todo otro temor. Acompáñanos, Padre, en este estudio esta noche. Perdónanos nuestros pecados. Limpia nuestros corazones y mentes delante de ti, para que así podamos contemplar sin obstrucción, sin velo, sin dificultad, tu palabra que usted quiere comunicar a nosotros esta noche. Que tu Espíritu Santo sea el maestro esta noche, llenando mi mente con tus pensamientos, mi corazón con tus sentimientos y mi boca con tu palabra, por la edificación de cada persona aquí y los que van a escuchar después. Pedimos, Padre, también por la alabanza de tu reino y la gloria de tu gran nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿cuál es la obra de Dios en la salvación? ¿Cuál es su triple obra? Si buscamos en Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 28 hasta 30. Dice la palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Quiero decir a mis hermanos esta noche que el Dios poderoso, soberano, es suficiente por lo que estamos pasando y enfrentando en este momento. Y quiero decir a mi hermana, cuyo nieto hoy se vacunó, y todos los que están consternados para tener, hermana Marta, para tener consolación en el Señor Jesucristo. Él es suficiente y confiamos sus promesas. Él no va a dejarnos solo. Muy bien, hermanos. La pregunta ahora es, ¿qué es
la triple obra de Dios en la salvación? ¿Qué es la triple obra de Dios en la salvación? Tenemos una clave. Esta noche vamos a mirar uno, el primero, que es la justificación. ¿Ok? ¿Y qué dice? Si es una triple obra, falta dos más. ¿Cuáles son? La santificación, pastor, y La santificación. y Sí. glorificación. Y la última, la glorificación. La triple obra de Dios. Gracias, mi hermano Jesús. La triple obra, la triple obra de Dios en nuestra salvación es la justificación, primero. Segundo, la santificación y el último, la glorificación. Eso es la triple obra de Dios. Y esta noche vamos a concentrarnos en la justificación. Pero tengo algunas preguntas que yo quiero preguntarlos para ver dónde estamos en nuestro entendimiento. ¿Qué es la justificación? ¿Cómo podemos definir justificación? Básicamente, la justificación es la obra de Dios para presentar a los que no son justos en sí mismo como justos en sus ojos. Es la obra de Dios para presentar a los que no son justos en sí mismos como justos en sus ojos. Básicamente, eso podemos decir. Si alguien quiere añadir algo respecto de eso, está bien también. Si no, tengo otra pregunta más. La justificación y la santificación son necesarios por prepararnos por la tercera obra de Dios, que es la glorificación. La pregunta ¿es la justificación basado en nuestra santificación? No. ¿Es la justificación basado en nuestra santificación o es que la santificación es basado en nuestra justificación? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Qué dicen, mis hermanos? La segunda, pastor. ¿La justificación depende de nuestra santificación? No. No, pastor. Todo depende de la obra redentora de nuestro Señor Jesús, puesto que nosotros nada podemos hacer sin Él, ni somos nada, ni nadie, ¿no? Entonces somos justificados por lo que hizo nuestro Señor, somos santificados por la obra de Él y somos glorificados también por Él. Santificado, edifica para que Jesús nos edifica. Gracias, mi hermana. Alguien estaba diciendo algo, no escuchábamos bien. Sí, pastor, lo creo que tengo como más señal. Para ser santificados, primero necesitamos ser
justificados por Cristo, quien nos lleva al Padre, quien nos da la santificación. Okay. Sin la justificación no puede haber santificación. Si no aceptamos a Jesús como nuestra justicia, no podemos ser santificados por él. Muchas gracias, mi hermano Eber. Gracias, mis hermanos, estamos en acuerdo. Porque sí, eso es lo que la Biblia nos enseñó, ¿no? Vamos a leer Romanos 3. Romanos 3, Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Voy a leerlo de nuevo. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, me pregunta, este versículo está mostrándonos que la ley está abolido. No, para nada. No. Albani dice no está mostrándonos que la ley está borrado. Pero lo que está diciendo, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, delante de Dios. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede justificar a sí mismo. Todo ya, porque ya la Biblia nos dijo que, versículo 23, Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no tenemos nada para justificar a nosotros mismos. Entonces, delante de la ley no tenemos justificación propia. Delante de la ley no tenemos justicia en nosotros mismos. Entonces, la ley no va a darnos justificación. La justificación debe ser la obra de otro para nosotros, no nosotros por nosotros mismos. ¿Entienden, hermanos? La obra de justificación tiene que ver una obra de otra persona por nosotros, porque nosotros no podemos obrar nuestra propia justificación delante de Dios, siendo ya condenado por la desobediencia de la ley, por nuestra falta de una obediencia perfecta y perpetua a la santa ley de Dios. No tenemos nada para justificar a nosotros mismos. Muy bien. Entonces, basado en eso, no tenemos derecho. Sin justicia, no tenemos derecho a las bendiciones de Dios. ¿Es claro, hermanos? ¿O qué piensan, hermanos? ¿Alguien que no tiene justicia tiene derecho a cualquier bendición de Dios? De ninguna manera.
En ninguna manera. No tenemos derecho de nada bueno. El que no tiene justicia delante de Dios, ¿qué tiene derecho? ¿Cuál es su derecho? La condenación. La condenación hasta la muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Muy bien. Entonces, vamos a mirar lo que dice Pablo en Gálatas 2:21. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Voy a leerlo de nuevo, hermanos. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, podemos preguntar, ¿qué significa desechó la gracia de Dios? ¿Y qué es equivalente? ¿Qué acto es equivalente o qué pensamiento o qué actitud Dios equiva o igualar como desecho a la gracia de Dios? En ese versículo podemos entender que el pensamiento de que la justicia viene por la ley es un desecho, ¿no? Que la idea que la justicia por un ser caída viene por la ley es un desecho a la gracia de Dios. Y dejó una confesión sutil que Cristo murió en vano. En otras palabras, si por la ley yo puedo obrar una justicia que va a darme aceptación delante de Dios, entonces no había necesidad. Si ese fue posible, no había necesidad de Cristo a venir a este mundo y morir por nosotros. Voy a repetir la otra vez. Si es posible que por las obras de la ley o por la ley yo puedo obrar una justicia que dame favor, que rendirme favor delante de Dios o reconciliarme así con Dios, entonces no había necesidad. No es No había- posible. No había necesidad de que Cristo viene a la tierra para morir en nuestro lugar. Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo. Nadie es justificado por su propia obra, puesto que las obras máximas que pueda hacer el hombre a los ojos del Señor es como trapos de inmundicia, no sirven, no son nada. Solamente somos justificados y podemos ser redimidos por la obra redentora de su Hijo, de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, gracias mi hermano. Ahora voy a mirar algo en Gálatas, capítulo 1, versículo 6 hasta versículo 9. Dice el apóstol Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os halléis
alejado del que os llamo por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo, para seguir Sí, estaba un para el octavo. evangelio Sí, fue diferente. muy suave. Pero mire la... Sí, estamos leyendo Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anátema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anátema. Entonces, la justificación, la verdadera justificación delante de Dios, tiene una relación íntima con el evangelio. Y eso no es cualquier evangelio, porque evangelio viene la palabra evangelion en el griego, que significa buenas noticias o nuevas alegres o alegres nuevas. Entonces, pero eso no está hablando sobre cualquier buena noticia, está hablando sobre la buena noticia de la salvación por personas que no merecen la salvación, que no merecen el favor de Dios. Buena noticia que publica paz, que publica salvación, que trae reconciliación entre Dios y el pecador exiliado de la presencia de Dios. Y Pablo dijo que en su tiempo, hablando a los Gálatas, a los hermanos de Gálata, que él toca observar entre ellos una maravilla. La maravilla era que ellos que había escuchado el evangelio, el verdadero evangelio de Cristo Jesús, llegó a un punto que ellos comenzó a abandonar confianza en ese evangelio y abrazar a otro evangelio diferente. Y Pablo dijo que no hay otro evangelio diferente, no hay otro evangelio que puede sustituir el verdadero, porque él dijo en Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para salvación. Entonces el evangelio es muy importante porque es el poder de Dios. Allí en el evangelio es manifestado el poder de Dios para salvación. Entonces, aparte del evangelio, no hay revelación del poder de Dios para salvar pecadores. El poder de Dios para salvar pecadores es revelado en el evangelio de Cristo. Entonces, es una cosa peligrosa recibir otro evangelio. Recibir otro evangelio. Entonces, ¿cómo podemos decir? ¿Cuál es la esencia del evangelio entonces? La esencia del evangelio es para mostrar a nosotros mismos, cómo somos en nosotros mismos. Y luego para mostrar la gracia de Dios, para aceptar y para esforzar por nuestra salvación. Esforzar por nuestra salvación para que así Él puede recibirnos. Eso es el evangelio.
Primero mostró a nosotros quién somos en nosotros mismos y quién es Dios en sí mismo, mostrándonos que Él es justo, Él es perfecto, Él es santo, pero nosotros no. Por el hecho que no somos, no merecemos nada bueno de Él, solo la condenación. Pero el Evangelio nos mostró a Cristo, a Dios, esforzándose en Cristo, condenando a Cristo en nuestro lugar para que así podamos ser reconciliados y entrar no en cualquier favor, no en cualquier relación con Dios, pero entrar en relación con Dios como hijos. En el lugar de Cristo estamos. El Evangelio nos pone a todos los que confían plenamente por el movimiento del Espíritu Santo sobre sus corazones, nos pone en la presencia de Dios como hijos de Dios. Justamente como Cristo fue digno de la gloria de Dios, de la bendición de Dios y del favor de Dios, el Evangelio nos pone ahí, no porque somos dignos, pero por la dignidad de Cristo, nos poner bajo su favor. Es maravilloso nuevo. Es una nueva, es noticia maravillosa. Y es algo que cuando reconocemos cuán lejos estamos en nosotros mismos, cuán lejos estábamos y somos en nosotros mismos, de mérito o de dignidad al favor de Dios. Esa noticia debe ser bueno y debe causar nuestros corazones para palpitar así con gratitud y amor a Dios. Muy bien. Entonces, si por las obras de la ley, ningún carne puede ser justificado delante de Dios. Y el apóstol Pablo dice que si la justicia viene por la ley, entonces Cristo por demás murió. Y la gracia de Dios es deshecho. Entonces, la justificación es diseñada, es una obra de Dios que exaltar la gloria de Dios, exaltar la dignidad de Dios, que nos que mueva nuestros corazones a una admiración grande hacia Dios por su misericordia, su benignidad, su bondad hacia nosotros, indignos. Muy bien. Pero, ¿por qué dice si por la ley fuese la justicia? ¿La justicia tiene algo que ver con la ley o no tiene nada que ver con la ley? Claro, pastor, la justicia tiene que ver con la ley, porque la ley me dice que yo no soy justo. La ley me condena, me muestra el pecado. Muy bien. Entonces, gracias. Sí, la ley no solo define qué es pecado, pero también la ley define qué es justicia. Porque la ley... No me puede salvar por sí mismo, pero me... Sí, porque si hay justicia, la ley va a pronunciar que ese es justo. Entonces, sí, la justicia es relacionada con la ley. La ley está en conformidad con la justicia y la justicia está en conformidad con la ley. Los dos son en armonía. Pero el problema es que no hemos obrado esa justicia que la ley demanda. Y la justicia es perfecta, lo que la ley demanda, no nada parcial. Porque Dios no es digno Dios es digno de una justicia
completo y perfecto y perpetuo. Muy bien. Pero dice, si por la ley fuese la justicia. La ley no viene de la justicia, perdón, la justicia no viene de la ley, aunque la ley define qué es justicia. No es por la ley que recibimos justicia. Aún por los ángeles que no cayeron, ellos no reciben su justicia por la ley, pero la ley confiesa su justicia. La ley pronuncia su justicia. La ley no da a ellos justicia. No. La ley solo está ahí para medirlos y para confesar si ellos están andando en justicia o no. Y hermano Antonio dice, la justicia viene de Dios. Amén. Eso es. No por la ley viene la justicia. La justicia viene por relación correcto con Dios. Yo quiero que ustedes tomen nota de eso, hermanos. La justicia viene por relación correcto con Dios. Entonces, estamos hablando ahora no por pecadores, pero para seres perfectos, que no había caído. ¿De dónde viene su justicia? No de sí mismo, pero su justicia viene por vivir en armonía con Él, quien es justo. Y Él es Dios. Y la base de esta justicia es... ¿Será que alguien puede decir cuál es la base de la justicia por todas las criaturas justos en el universo? ¿Cuál es la base de su justicia? Hermanos, ustedes pueden creer que la base de la justicia de todos los ángeles y todos los mundos que no cayeron en el universo, la base de su justicia es confianza en Dios. Confianza en la justicia de Dios. Es la base de su parada delante de la ley como justo. Entonces ahí podemos entender por qué la fe es tan importante en la experiencia de la justificación. Pero antes que hablamos sobre la experiencia de la justificación, quiero hablar sobre la obra de la justificación. Vamos a Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 16 al 18. Y con el don no sucede como con el caso de aquel, uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ok, mira aquí. Como de la misma manera, por la justicia de uno
vino a todos los hombres la justificación de vida. All right. ¿De quién es esa justicia? ¿Por la justicia de quién? ¿De quién es ese uno? De Jesucristo. De Jesucristo. Gracias, hermano. Sí. Así también en cielo, por la justicia de uno, confianza en la justicia de uno, ellos van a retener su estado justo delante de Dios, porque están viviendo en conformidad de una gran verdad sobre Dios. Dios es justo. Y esa forma la base de toda la justicia que encontramos en la creación misma. Todo lo que es justo en la creación está así solo en relación con la verdadera justicia de Dios. Y esa relación debe ser una relación basada en la plena fe o confianza en la verdad que Dios es justo. El momento que la criatura comienza a dudar la justicia de Dios, esa criatura es caída. ¿Escucha, hermanos? El momento que una criatura comienza a entretener duda sobre la justicia de Dios, la criatura cayó, la criatura ha pasado en un estado caída, en un estado enfermo. Muy bien. Entonces, así como en cielo, la justicia de los ángeles es basado en su confianza en la justicia de Dios y su conformidad con con el gobierno de Dios y con el camino de Dios, así también en la tierra. Nuestra justicia, pues, excepto que nosotros somos seres caídas, pero para que nosotros podamos volver a ser contado como justos, y yo digo contado como justos, la base de eso debe ser fe en Dios. Fe. Y yo pienso que había explicado en el sermón que había predicado algunas semanas atrás sobre qué es el Evangelio. Hablamos sobre la importancia del ser humano a recibir el testimonio de Dios en respecto a cómo Él es. Right? Debemos recibir el testimonio que Dios da sobre nosotros. ¿Y qué Dios utilizó para dar ese testimonio? La ley mismo. La ley me hace conocer que soy pecador. Que soy pecadora, como dice hermano Mario. Entonces, cuando ese testimonio es recibido por fe, confiamos lo que Dios dice es verdad y es justo. Entonces, ahí tenemos una base para continuar en la fe, creyendo que es verdad que Cristo murió en mi lugar por mi pecado, para que yo, si confío en Él, yo pueda recibir y fue contado, vestido en su justicia. Porque sabe que Cristo estaba desnudo, murió desnudo. ¿Por qué? Porque Él toca a llevar nuestro traje. Adán y Eva terminó desnudo en el jardín después de su pecado. Ellos estaban escapando de Dios, escondiendo entre los árboles, porque, según Adán, estaba desnudo. Entonces, el traje del pecador es desnudez. Y ese es el traje con lo que Cristo fue vestido en su muerte. Estaba desnudo
levantado sobre, mientras Adán estaba escondiendo entre los árboles, Cristo, tomando el lugar de Adán y su familia, fue elevado, levantado sobre un árbol desnudo. Él nos llevó nuestro traje para que nosotros podamos ser vestidos en su traje, no en nuestro traje. No estamos hablando ahora sobre nuestra propia justicia. Mira qué dice Pablo en Romanos, capítulo 10. Romanos capítulo 10, vamos a leer versículo 1 al 3. Dice, ¿lo leo, pastor? Gracias. Dice Romanos 10:3, dice, por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia, no se han sujetado. Romanos 10, versículo 1 al 3. Ah, ya. Perdón, dice, hermanos, el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque testificó en favor de ellos, que tienen celo por Dios, pero sin pleno conocimiento, por ignorar la justicia de Dios y procurar establecer la suya propia. No se han justificado a la justicia de Dios. No se han sujetado, perdón. No sí. se han sujetado a la justicia de Dios. Ok, muy bien. Velo, para ser justificado delante de Dios, debemos primero someternos a la justicia de Dios. Y un esfuerzo para igualar en nosotros mismos la justicia de Dios no es sujeción, no es sumisión a la justicia de Dios. No. Cualquier esfuerzo para igualar, para intentar igualar la justicia de Dios, es un esfuerzo de autojustificación. Entonces, en primer lugar, debemos reconocer que la justicia que Dios nos ofrece en la justificación no es justicia de la criatura. No es justicia del hombre. Es una justicia mucho más allá de nosotros mismos. Es una justicia trascendente del humano. Es una justicia que trasciende aún lo que la ley podía pedir. Pero vamos a mirar algo más. Filipenses 3:9. Filipenses 3:9. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que... Hermano, ¿Sí? Perdón. ¿Puede leer desde el versículo 7, por favor? Perdón. Hasta 9. Pero cuántas cosas eran para mí, para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser Pausa hallado en allí, Él. pausa allí. Ahora quiero preguntar, ¿cuáles son algunas de las cosas que Pablo contó como basura para ganar a Cristo? Todo. Todo. Da algunos ejemplos. ¿Qué podemos incluir? ¿Su educación? Sabía 5 idiomas, si no me equivoco. Ajá. Entonces, él contó su educación como basura. Sí, Ok. Sí. Y su herencia como judío. también, También. también. Su reputación, ¿no? Su reputación como También. miembro de la Sanhedrin. También. Ok. ¿Y qué más, hermanos? En realidad, el apóstol Pablo era un erudito en cuanto al conocimiento de las leyes. Era un maestro, un rabino. Y era instruido desde niño para ser un fariseo con mucho conocimiento, pero una vez que se manifestó el Señor Jesús en su vida, Él lo dio por basura todo su conocimiento. Ok. Y mi hermana, ¿y qué más él contó como basura? Lee ahora, seguir leyendo, hermano, por favor, versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios se basa en la fe. Gracias. Entonces Pablo no solo contó su educación, su reputación y todo eso como basura, pero también el incluir hasta su propia justicia como basura. ¿Y él era loco? No, Porque él sabía que la justicia que Cristo ofrecía a nosotros, que el Padre ofrecía a nosotros a través de Cristo, que esta justicia es una justicia trascendente. Y él, después de eso, si alguien está ofreciendo a ti algo mejor que lo que usted tiene, ¿va a rehusar? ¿Va a rehusarlo? Voy a preguntar de nuevo. Si usted tiene algo que tesorarlo, que usted tesorar, pero alguien viene y ofrecerte algo mejor, pero la condición para recibir lo que yo estoy ofreciendo, lo mejor que yo estoy ofreciendo, es que usted debe estar dispuesto a abandonar lo que tiene. ¿Qué va a hacer? como ¿Va a Pablo se recibir lo su toma cosa todo. o va a recibir lo mejor? Lo mejor siempre, pastor. Amén. Entonces, la justificación por la fe está exponiendo, está dejando expuesto a pecadores condenados en sí mismos delante de un Dios justo. Están dejando ellos expuesto a una justicia trascendente, contado así a su cuenta. Vamos a mirar. Yo voy a tomar un descanso de los libros, de los escritos de Pablo, porque quiero decir que Pablo no es el más grande expositor de la justificación por la fe. Más grande expositor de la justificación de la fe es Cristo Jesús. Y quiero invitar a ustedes para mirar una enseñanza de Cristo sobre la justificación. Vamos a Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice,
a unos que confiaban en sí mismos como como justos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Cuál era la razón por qué Jesús enseñó esa parábola? Porque había gente que pensaban que eran justos, ellos eran justos, y que los que no eran justos, ellos tenían derecho a menospreciaron a esos injustos. Entonces, aquí en esa primera explicación de la parábola podemos ver que estos justos confiaban en quién. ¿Dónde estaba la confianza de estos justos, según Lucas? En ellos mismos. En ellos mismos. Muy bien. Entonces, en el verdadero, en una experiencia que valorar el verdadero evangelio, la confianza no está en mí mismo. El evangelio verdadero cura el alma o limpia el alma de confianza propia. El evangelio verdadero de Cristo Jesús tiene poder para limpiar la mente, limpiar el corazón de toda confianza propia por la justicia. Dice Jesús en su parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Entonces está diciendo que los dos estaban acercando a Dios. Dos estaban yendo para hacer ejercicio religioso, yendo al templo. Dios está en el templo, entonces están acercándose a Dios. Pero vamos a ver cómo el fariseo acercarse a Dios en una forma bien distinta del publicano. Y vamos a ver quién acercarse a Dios en la forma correcta. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias. Ahora, hermanos, los dos van a orar. ¿Cómo ora el fariseo? ¿A quién el fariseo dirige su oración? Dice ahí que consigo mismo. Wow. ¿Ve el problema? Cuando alguien tiene confianza en sí mismo por la justicia, no puede acercarse a Dios. No puede. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios da gracia a los humildes, pero el mantener los orgullosos lejos. Una traducción literal dice que Dios mantener los orgullosos a la distancia de su brazo. Y quiero preguntar si la distancia del brazo de Dios es corto o largo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Los manos de Dios son cortos o son largos? Súper larguísimos. Mira, hermanos, entonces si Dios mantener los orgullosos, los que confían en sí mismos, que son justos,
a la distancia de su brazo, significa que es imposible que esas personas acérquense a Dios. Y Jesús está enseñando todo eso en un simple parábola. Mira, cuántas cosas está aquí en esta enseñanza de Jesús. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, no a Dios. Él nombra con su boca el nombre de Dios, pero ¿a quién él estaba adorando? ¿A quién era el objeto de su admiración? ¿Quién era el objeto de su reverencia? ¿Quién era el objeto? Él mismo. Él mismo. Gracias, Dios. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Wow. Mira cómo menospreciar a otros por el hecho que creo que él es justo, comienza a menospreciar a otros. Ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces de la semana. ¿Cuál es la base de su confianza que él es justo? Mira, él le comenzó a nombrar. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Ok? Primero él dijo que lo que él no hizo. ¿Sí? Porque dice, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Entonces yo no robaba a nadie. No robaba a nadie, no cometí adulterio, quizás no mataba a nadie, pero también él comenzó a hablar sobre lo que él hizo. Ayuno 2 veces en la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Entonces, ese era lo que él basó su justicia. Era el base de su justicia. ¿Y qué Pablo dice sobre todas esas cosas? Que son basura. Sí, que él descubrió que todo eso era basura. Y contó como basura para que él pueda ganar a Cristo. Él estaba feliz para ser desnudado de cualquier justicia propia para que él pueda ser vestido en Cristo. Y esa era la justicia del fariseo. Esa era la base de su derecho a entrar en la presencia de Dios. Él no pensaba que él va a entrar en la presencia de Dios por gracia. No. Él estaba convencido que él tiene derecho a la presencia de Dios y el reino de Dios. Pero dice, más el publicano, estando lejos. Wow. Primero, el publicano mantenerse lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, podemos decir, ¿quién entre estos dos hombres tenía un mejor sentido de la santidad de Dios? El pecador, el publicano. Sí. Él tenía una vista más elevada de la justicia de Dios. Porque mira, en primer lugar dice que él quedó lejos. ¿Por qué estaba lejos? Por miedo, por temor, porque él no quería entrar a la presencia del Santo. Porque él sabe que él puede morir, él puede caer bajo la condenación.
Entonces su concepto de la justicia de Dios era mejor, mucho más mejor que el fariseo. Ahí podemos ver lo que Pablo dice en Romanos 10, versículo 1 al 3. Que él quiere que sus hermanos, los judíos, por la carne, puede estar en Cristo, que él podía ser anatema para que ellos puedan experimentar la salvación en Cristo. Porque ellos teniendo un celo para Dios, pero en ignorancia de la justicia, en ignorancia, un celo sin conocimiento o sin ciencia, como este fariseo, no conozco. ¿Qué él no conoce? Que él faltaba en conocimiento, especialmente. Lo que Pablo dice. ¿Qué faltaban sus hermanos? Siendo ignorantes de la justicia de Dios. Entendemos, hermanos. El falso evangelio tiene su base en esa ignorancia sobre la justicia de Dios. Cuando la justicia de Dios es desconocido, cuando la excelencia de la justicia de Dios es desconocido, el hombre piensa que él es capaz de igualarlo, que él es capaz de ganar la dignidad. Ganar la dignidad a merecer unión con Dios. Solamente porque no entiende qué es la justicia de Dios y cuál grande y alto es. Mucho más grande, como Isaías dice, como los cielos son más altos que la tierra, así son mis obras o mis caminos que tuyos. Y este publicano reconocía eso. No solo estaba lejos, pero no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Estaba lleno de culpa, lleno de sentido de culpa y vergüenza en la presencia del justo. Se golpeaba su pecho. ¿Por qué golpeaba su pecho? Porque tenía la plena sentido de que su forma de vivir, su actitud, todo sobre su ser, estaba causando dolor terrible al ser perfecto, al corazón del ser perfecto, del ser más perfecto en el universo. Y estos golpes que él da a su pecho era un reflejo de la recognición de los golpes que él mismo, que su existencia mismo estaba dando al pecho, al seno, al corazón de Dios. Golpeando su pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí. Cuando él utilizó la palabra Dios, ¿a quién él estaba hablando? ¿A sí mismo? No, a Dios. Al Dios santo, al Dios justo. Sí. Y Jesús sigue. Se propició a mí, pecador. Y luego él da su comentario. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cuál de ellos fue justificado?
¿El que siente justo o el que no, el que sabía que no era justo? El que sabía que no era justo. Ok. Hermanos, no sé si usted había considerado que es posible que el publicano volviera a su casa triste. Es posible. Es posible que él no había experimentado esta justificación. Pero él era justificado. Sí, Sí. No debemos confundir la obra de la justificación y la experiencia de justificación. Voy a repetir. No debemos confundir la obra de la justificación y la experiencia de la justificación. Porque la obra de la justificación, ¿qué es? ¿Y dónde es? El, ar- Sí, hermano Jesús. el arrepentimiento puede ser, pastor. No sé. La obra de la justificación es lo que hace Cristo por nosotros. Y la experiencia de justificación es cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Es importante conocemos esa diferencia. Gracias, mi hermano William. La obra de la justificación es lo que Dios mismo hizo a través de Jesús, o es lo que Dios mismo hizo en Jesús por nosotros. ¿Qué Dios hizo en Jesús? Condenó a Jesús en nuestro lugar. Esa es la obra de justificación. No es una obra en nosotros, es una obra afuera, en otro. Pero la experiencia de la justificación es basado en la obra de Dios, en la obra de Dios en Cristo por nuestra justificación. Entonces, es posible que cuando ese hombre fue pronunciado justificado, que todavía no había experimentado esta justificación. Posible que él sale todavía bajo la carga de su condenación, la carga de el peso de su pecado. Pero delante de Dios, él es ya contado como justificado. El traje de justicia de Cristo es para los pecadores arrepentidos, los pecadores que confesaron cómo son delante de Dios y que odian su condición. Por eso Jesús dijo en Mateo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Ok. Podemos hablar un poco sobre la experiencia de la justificación. La experiencia de la justificación. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 10.
All right. Vamos a comenzar con versículo 14. Si alguien puede leer por nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hasta que... Versículo 17. Hasta... Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos justamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Hasta el 17. Ok, gracias, mi hermana. Ok, aquí vemos qué es importante para que el pecador experimentó su, podemos decir, ¿cómo el pecador va a experimentar su justificación? ¿Qué es necesario? Ser guiados por el Espíritu. Aceptar a Cristo como nuestro medio de salvación y permitir que el Espíritu Santo dirija nuestras vidas, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo su palabra. Gracias, gracias. Entonces ahí vemos que, hermanos, que el Espíritu tiene un rol importante para confirmar que somos justificados, ¿sí o no? Vamos a leer el versículo 16 de nuevo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu debe testificar. Si el Espíritu no testifica que somos aceptados por Dios, no experimentamos justificación. Hermanos, voy a decir eso de nuevo. Si el Espíritu Santo no testificar a nuestro espíritu que tenemos aceptación para con Dios, que somos ahora, que tenemos recepción con Dios como hijos y Él está actuando en parte de nuestro Padre celestial, no experimentemos justificación. Por supuesto, llegamos a este punto de recibir el testimonio del Espíritu después que hemos experimentado la contrición que nos llevó a la arrepentimiento, confesión y todo esto. Pero uno puede estar convencido o bajo la convicción de su pecado, de su indignidad, y todavía no tiene el testimonio del Espíritu, que Él es justificado. Alguien puede estar arrepentido de su pecado y todavía no tiene el testimonio del Espíritu Santo, que Él es aceptado como hijo de Dios. Alguien puede estar, había confesado sus pecados y todavía no tiene el testimonio del Espíritu que él fue recibido como hijo de Dios. Entonces, cuando la justificación llegó a ser realidad, llegó a ser realidad por el pecador, aunque es realidad en Cristo Jesús, pero cuando él llegó a tener conciencia que él fue justificado, es cuando el Espíritu Santo mismo trae a su conciencia o trae a su espíritu la confirmación que él es
aceptado, recibido en Cristo como hijo de Dios. Vamos a dar un ejemplo de eso. Vamos al Marcos. Marcos 2. Vamos a ver que el Espíritu Santo testifica. ¿Qué testimonio da el Espíritu Santo a el que es justificado? ¿Cuál es su testimonio? Vamos a leer, ¿alguien puede leer por nosotros este parábola, capítulo 2, Marcos 2, versículo 1 al versículo 5, y vamos a dar una pausa aquí y voy a comentar. Y luego vamos a... Después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, quitaron parte del techo de donde él estaba, y a través de la abertura bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Ok, pausa ahí. Ok, ahora tengo algunas preguntas. ¿Ese hombre tenía buenos amigos? Sí. Sí, ¿Y cuántos llevaron a él? 4. 4. Ok. ¿Esos hombres eran ingenios? ¿O era gente que no sabe cómo pensar? No eran creativos. Eran creativos, ingenuos, ¿no? Sí. Ok. Y logró su meta. Su meta era para llevar a su amigo hasta los pies de Jesús. Logró su meta. Ahora, ¿cuál era el meta de esos 4 amigos? ¿Cuál era su expectativa? Que le dé la sanación, ¿no? Al paralítico, ¿no? Que le cure, ¿no? Exactamente. ¿Quieren ver sus amigos? Sano. Espero que Jesús va a restaurar su salud para que él pueda andar y caminar y volver a vivir su vida normal. Pero mira lo que dice Jesús en versículo 5. ¿Quién estaba leyendo? Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Velo, ¿qué testimonio es eso? Pienso que ese es el testimonio del Espíritu. Primero, ¿qué dice Jesús? Hijo, tus pecados son perdonados. Yo imagino lo que estaba pensando esos 4 amigos. Oh, no, ¿qué está pasando? Llevamos a nuestro amigo aquí para que Jesús se sana y Jesús está enfocando en otra cosa. No, queremos ver a nuestro amigo con su salud restaurado y queremos ver él caminando. No. ¿Por qué está enfocando en pecados y esas cosas? Solo queremos que él se sano. Pero ¿cuál era la obra más importante? ¿La sanidad del cuerpo o la sanidad del alma? Sanidad del alma. Del alma. Y la sanidad del alma, ¿qué requiere? Perdón de pecados. Perdón de pecados.
Perdón de pecados. Requiere fe. Sí. El sanidad del alma, el alma va a volver a ser sano cuando el alma experimentó ¿qué? El perdón. Sin el perdón no hay restauración, porque la relación entre Dios y el hombre, la relación entre Dios y el pecador está quebrantado. Está en problema. Entonces, ¿cómo va a sanar esa relación? Toca a tener un acto de reconciliación. Y no va a haber reconciliación sin mirar directamente el problema. ¿Y cuál es el problema? El pecado. Entonces, no hay sanidad en ignorancia. La verdadera arte o la verdadera ciencia de sanación toca mirar la causa de la enfermedad. Y la causa de la enfermedad era el pecado. Es el pecado. Entonces, si ignoramos la causa, estamos siguiendo una falsa ciencia. Mira a Jesús como médico. Jesús no fue distraído con síntomas. Cuando Jesús está tratando con un paciente, él pone su atención a los raíces, no solo los síntomas. En la falsa ciencia de sanidad, el enfoque es más en las síntomas que en las causas básicos o primarios de los síntomas. Y hace una obra de engaño para convencer el alma que está bien porque ahora los síntomas son quitados, mientras la causa persiste o permanece. Jesús no es ese tipo de médico. Ni por el cuerpo, ni por la alma. Y por eso debemos entender el verdadero ciencia, no solo de sanidad, pero también de salvación. Y esa es una de las cosas que está manifestándose en el mundo hoy. Y muchos están doblando rodillas, postrando a una falsa ciencia de sanidad que está concentrándose no en la causa de la enfermedad esencial, pero en, cómo tratamos los síntomas. Jesús llegó al punto. Ese hombre estaba enfermo por su pecado. La misma culpa estaba destruyendo su alma y su cuerpo. Y Jesús ofreció la sanidad con estas palabras. Primero, mostró a él que él tenía aceptación. Segundo, y esa aceptación cambia su relación con Dios, porque antes él era un hijo de la ira, un enemigo de Dios. Pero cuando Jesús pronunció esa palabra, hijo, estaba dictando un nuevo estado, una nueva posición de identidad. Ahora usted no es hijo de ella. Ahora usted no es enemigo del reino de Dios. Ahora usted es hijo. Hijo, ten ánimo. Tus pecados son perdonados. Ese es la esencia del testimonio del Espíritu Santo al espíritu de él que está experimentando justificación. Esa confirmación debe venir del cielo, comunicado por el Espíritu Santo al alma que esta persona, pecador arrepentido,
había obtenido recepción con Dios y por eso ahora él puede ser llamado hijo. Y que esta nueva relación confirmó para él que sus pecados son perdonados. ¿Cómo sabemos? ¿Cuál es la seguridad de eso? Está ahí mostrado en la cruz de Cristo. Porque Cristo murió bajo la condenación suyo, para que así él puede obtener el perdón, un perdón justo, no un perdón basado en indulgencia, no, un perdón basado en misericordia, un perdón basado en el hecho de juicio sobre alguien, llevando su juicio, dejando a Dios libre para así ofrecer su misericordia. Eso básicamente es lo que la experiencia de la justificación es. Involucró una obra de fe que Dios implantó en este alma cuando él cayó bajo la convicción de su pecado. Ahí comenzó la fe. La fe no comenzó con Jesús. La fe comenzó con lo que Dios dijo sobre él, sobre su condición, y lo que Dios muestra sobre sí mismo como el justo. Y culminó en lo que Dios muestra en la cruz. Víctima, inocente, perfecto, tomando el lugar del indigno, para que así el indigno puede tener un lugar de favor en la presencia del Santo. Y cuando el Espíritu Santo trae esa convicción que por lo que Dios hizo con Jesús, sus pecados pueden ser perdonados, aún grandes son. Y él llevó esa convicción de paz y aceptación real y verdadero. Ahí el alma experimentó justificación. Y la experiencia de la justificación no es algo imaginable, no es algo imaginado, es algo real. Es algo real porque el justificado es alguien que es conocido en cielo. Aquí vamos a terminar esta noche volviendo con el texto con que comenzamos, Romanos 8, versículo 30. Y dice, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Ok? Entonces, ¿el justificado es conocido o es un desconocido? Conocido. Volvemos al versículo 29. Sí, es conocido. ¿Cuál conocido? ¿Cómo él es conocido? Mira el versículo 29. Porque a los que antes conoció. ¿Cuándo Dios llegó a conocer a esa persona? ¿Cuando él confesó su pecado? No, mucho más antes. Sí. Mucho más antes. Pero cuando la provisión fue hecho para su justificación. Cuando la provisión fue hecho por su justificación. Desde que el inicio del mundo. No, antes por eso yo digo hecho. Cuando la provisión fue hecho. No fue prometido. La muerte de cruz, en la cruz de Jesús. Sí, en la muerte. Sí. En la muerte, muy bien. Entonces, había una provisión, había una promesa, ¿no? De una provisión.
Para es nosotros los antes seres del- humanos fue hecho cuando la cruz, pero Sí. para Dios, desde que lo promete ya es un hecho, porque va a su palabra y ya es un compromiso y lo cumple. Y hay que Ahora- confiar que la palabra de Dios se dio, y entonces por eso debemos confiar en Él. Y por eso nosotros tenemos seguridad para el tiempo del fin, porque Dios prometió salvarnos y protegernos. Amén. Mira, mi hermano William, usted está mostrando algo que muchos olvidó en la obra de salvación. ¿Y sabe qué es? Es el elemento de fe en el agente divino. La fe es manifestado en el creyente cuando el Espíritu Santo trae convicción y comienza su obra. Él implantó fe en esa persona para que podamos confiar en lo que dice la palabra de Dios sobre nosotros mismos y sobre Dios y sobre lo que Dios había hecho en Cristo. ¿Pueden escuchar, hermanos? Sí, escuchamos, pastor. Ok, muy bien. Pero hay otra fe. Hay otra fe que está a la base de toda la salvación. ¿Esa fe es de quién? En Efesios dice que la fe es un regalo de Dios, que es un don que Él nos dio a nosotros, porque ni siquiera eso tenemos. Sí, No la pero regala. la pregunta es, yo ya hablo sobre la fe de la fe que Dios pone en nosotros, pero ya estoy diciendo que a la base, a toda la obra de la salvífico, es otra fe. ¿De quién es esa fe? Cristo Jesús. Cristo Jesús, la fe de Cristo Jesús también es muy importante porque Él expresó fe en su Padre, ¿no? Para ir hasta la cruz. Pero hay una fe más allá de eso. Y yo quiero ver si ustedes pueden verlo. El Espíritu Santo. Ajá. El Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Entonces Él es el que coloca en nosotros esa fe y se desarrolla cuando lo aceptamos. Entonces, ¿en quién el Espíritu Santo está confiando? En el Padre. En el Padre. ¿Y quién más? En el Hijo. Ok, ahora, pero hay una fe más allá de esto. No sé si puede verlo. Es la fe, la salvación es basado en la fe del Padre. La fe del Padre en la promesa de su Hijo para ser Cordero de Dios. Antes de la fundación del mundo, el Hijo prometió que si algo pasó o cuando algo pasó, Él va a tomar el lugar de sustituto para restaurar los caídos y para restaurar todas las cosas. Y basado en basado en la confianza del Padre, en la promesa de su Hijo, Dios formó el mundo. Dios creó la tierra. Dios creó el hombre. Todo es basado en la fe del Padre, en la promesa de su Hijo. Toda la obra de salvación. Y no solo salvación, la obra creativa. Entonces, esa fe del Padre en su Hijo es que nos llevó a todo, a esto. Y ese es el elemento que es más oscuro o más olvidado o más ignorado en el plan de salvación. Si el Padre no tenía fe, ¿cómo el Padre trató a Adán y Eva como que Jesús había morido? Ya. Muerto. Él tenía tanto fe en en la promesa de su Hijo, que él trató a Adán y Eva como que Jesús había ya morido.
y salvar a ellos de su muerte que deberían pasar este mismo día, porque así dice la palabra de Dios, en el día que comió, ciertamente morirás. Y Adán y Eva no murió este día por la fe por el fe que el Padre tenía en la promesa, en la seguridad, en la promesa de Cristo, que Él va a tomar su seguridad, tomar el lugar como seguridad para ellos, para morir en su lugar. El Padre, como hermano William dijo, que era como hecho para Dios. No tenía duda el Padre que su Hijo va a venir al momento correcto, debido, y ofrecerse como sustituto, como Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Amén, gloria a Dios por eso. Si no estaríamos ahora, alguien estaba diciendo si puede compartir los versículos. Los versículos eran Romanos 8. Vamos a volver a Romanos 8, versículo 29 al 30. Estábamos diciendo aquí que porque a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, esas personas no fueron conocidos en la cruz. No fueron conocidos cuando confesaban sus pecados. Estaban conocidos, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Como el hermano William dijo, que el acto de Dios en justificar un pecador no es un acto de cualquier tipo. Es un acto definido. Es un acto cierto, definido, real, con propósito, no para arrepentirse, pero real. Porque mira, si Dios justificó un pecador, no está justificando a él por el tiempo. Dios no está justificando personas por el momento. La justificación es para llevar a ellos ¿a dónde? ¿Cuál es el fin de la justificación? Según Romanos 8:30. La salvación. La salvación, sí, dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Justificados, pues tenemos paz para con Dios, para que haya armonía, para que haya paz en el universo en forma total, tanto entre los seres humanos, para con unos con otros, como también para con Dios. Ajá. Entonces, la justificación es una obra, Dios está manifestando su obra, pero el final es para llevarnos a la glorificación. No, Dios no va a comenzar algo y dejarlo. No sé si ustedes reconocen eso, hermano, pero eso es lo que la creación, la obra de Dios en la creación nos enseñó. Así como en la creación, Amén. como en la creación, Amén, así amén. en la redención. Mira que Dios dejó la tierra desordenada, vacío y bajo tinieblas por largo tiempo y no hizo nada. Y muchos podían pensar que así la tierra va a ser por el resto de la eternidad, pero ellos no sabían que ese no era el plan de Dios. Pero un día Dios envió el Espíritu Santo para mover sobre la faz de las aguas que estaban tranquilos bajo tinieblas. Y Dios rompe la paz de estas aguas, contento en tinieblas. Y sabemos que aguas representa
pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Está mostrándonos que Dios tiene sus escogidos, que Él conoció antes del fundamento del mundo, y un día Él va a poder dejarlos por un tiempo bajo tinieblas, viviendo una vida desordenada, viviendo una vida, su corazón vacío de la gloria de Dios, pero no va a dejarlos para siempre en esa condición. Un día Dios va a enviar su Espíritu Santo a ellos y va a romper su paz con las tinieblas. Va a romper su paz, su trato de paz con tinieblas, con pecado y con el príncipe de este mundo. Y cuando Él rompe esa paz, no es para abandonar su obra. No, 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 no. Es para comenzar un trabajo que va a durar espiritualmente una semana. Un ciclo de trabajo. Día y noche. Día y noche. Manifestación de luz. Aún en la lucha contra las tinieblas, o manifestación de la luz, a pesar de la lucha de las tinieblas, para esconder o apagar la manifestación o la revelación de la obra de Dios en este alma. Eso como en la creación, así en la redención. Y vemos que cada día, al final de cada día, Dios dijo que era bueno. Pero después que Él dijo eso, ¿lo que pasó? Tinieblas vinieron de nuevo. Pero eso no significa que Dios había abandonado su trabajo. Al final de 6 días, todo era bueno en gran manera. El objetivo de Dios en la justificación es para comenzar, es para manifestar su comienzo de una obra perfecto y completo en un alma conocido, en un alma escogido, en un alma elegido para salvación manifestado en la glorificación. Y si Pablo aquí dice que a los que justificó, a estos también glorificó, está diciendo, porque antes que glorificación, ¿qué debemos pasar? ¿Qué debemos experimentar? Santificación. Sí, justificación, y luego la santificación, y luego la glorificación. Entonces, aunque Pablo aquí no mencionó santificación, es dado, porque si llegó a la glorificación, toca primero a pasar la santificación. Entonces, cualquier persona que Dios justificó, cualquier persona que el Espíritu Santo da testimonio que Él es Dios, Él es hijo de Dios, que Él está aceptado, tiene aceptación delante de Dios, Dios tiene plan para seguir su obra y para completar su obra, no solo de justificación, pero una obra de santificación y para llevar a este alma hasta la justificación. Pienso que estoy diciendo algo raro, mis hermanos. Vamos a terminar con Juan capítulo 10, versículo 14 al 18. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. ¿Quién va a ser justificado? Los conocidos, los elegidos. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. No todos de ellos conocen a Él ahora, pero van a llegar a conocer. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y ponga mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer,
¿Verlo? Significa que hay otros, no todo en ese momento conoce a Jesús, pero Él tiene plan para traerlos en su debido tiempo. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellos también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo ponga mi vida para volverla a tomarla. Mira lo que dice aquí. Nadie me quita, sino que yo de mí mismo lo ponga. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mira, tantas veces está diciendo conozco. El justificado es uno que es conocido. Para ser justificado debemos ser conocido, como Pablo enseñó ahí. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Qué dice? ¿Qué tenso? ¿Qué tiempo es eso? ¿Es en el pasado? ¿Es en el futuro? ¿O es en el presente? Yo les doy vida eterna. ¿Es futuro? Presente. Presente. Yo les doy vida eterna. ¿Cómo Él da vida eterna? Porque Él da a sí mismo, Él da su vida, Él entregó su vida para nosotros. Y la vida que Jesús entregó, yo he escuchado a personas diciendo, oh, que la vida que Jesús entregó es vida humana. Oh, mis hermanos, eso es blasfemia. Jesús entregó su vida. La vida que estaba escondido con el Padre. Esta vida que estaba disfrutando la intimidad con Dios en el seno divino, eterno, fue entregado por pecadores. Él dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Puedes creer eso, mis hermanos? No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Hermanos, para el que yo no estoy hablando sobre personas que están profesando fe en Cristo. Yo estoy hablando sobre un justificado, un escogido de Dios. Una persona que es conocido por Dios antes del fundamento del mundo, que es llamado por Dios y llevado al verdadero testimonio del Espíritu Santo, a la experiencia de la justificación. Por supuesto, la obra de la justificación es lo que Dios hizo en Jesús. Pero esa persona está experimentado, había escuchado del Espíritu Santo en su espíritu, lo que Dios dijo. Ten, hijo, ten ánimo, tus pecados son perdonados. Esa palabra resuena en su alma, hijo, ten ánimo. Esa palabra hijo significa que no hay más división entre él y el Padre, porque Cristo, esa división fue el pecado y Cristo llegó a ser el velo. Esa división fue el velo
que representa el pecado, lo que esconder la gloria de Dios de nuestro rostro, lo que protegernos de la gloria de Dios. Pero este velo fue roto. Ese velo fue Cristo. Y la condenación llegó a él. Y su cuerpo fue partido para abrir un nuevo lugar, un nuevo camino, una nueva puerta abierto para el justificado a la presencia de Dios. Jesús dice que sus ovejas, él da a vida eterna y nadie puede arrebatarlo de su mano. Los que él conoce, él prometer a vida eterna. No en el futuro, pero hoy. Si tenemos el Hijo, tenemos la vida. Si no tenemos el Hijo, no tenemos la vida. Entonces, mis hermanos, ¿será que ustedes justificaron? ¿Será que Dios Amén. había hecho una obra para tu justificación? ¿Será que Dios mismo había confirmado a ti personalmente? Y no es para ti a decirme ahora, pero ¿será? Yo quiero que cada uno de nosotros pregunta a nosotros mismos, ¿será que yo había escuchado el testimonio del Espíritu diciendo, hijo, ten ánimo? Porque si había escuchado eso, no hay razón. Si yo había escuchado, si había recibido ese testimonio echa afuera el temor. Por eso podemos ir a él y decir, Abba, Papa, Daddy, Padre. Por eso Jesús dijo que cuando oremos debemos decir, nuestro Padre, quien estás en los cielos. ¿Por qué? Porque somos conocidos como hijos. Y como Dios que había comenzado una obra para llevar una tierra, la tierra que estaba desordenada, vacía y bajo tinieblas, a un estado que él podía decir, todo era bueno en gran manera. Y esa obra que él había comenzado en el primer día, esa noche de la primer día, él no terminó, no abandonó hasta que todo era bueno en gran manera. Debemos confiar que él que había comenzado una buena obra, La terminará. lo terminará al día que va a manifestar el rostro de Cristo Jesús en gloria. Amén. Amén. Debemos entender, mis hermanos, que así como en creación, así en redención, Dios no va a comenzar una obra para abandonarlo. Porque si Dios va a comenzar una obra para abandonarlo, Él no va a comenzarlo. Porque Él es omnisciente y Él sabe que no va a llevar. Entonces no va a comenzar. Pero cuando Él comenzó esa obra de creación, esa obra creativa estaba basado en la promesa de su Hijo para ser sustituto para los que van a caer. Y basado en esta seguridad que va a tener capacidad a restaurarlo a frente del peligro de una caída. Dios comenzó con su obra, con el fin que Él va a terminar todo. Niña. Entonces, mis hermanos, no importa cuánto tiempo alguien estaba en tinieblas y con su alma vacía y desordenada, en el momento correcto Dios nos llamó.
Y podemos mirar atrás y recordar cuánto tiempo estábamos en tinieblas, en paz con el príncipe de tinieblas, en paz con nuestros pecados. Hasta que Dios mismo, acercándonos con el Espíritu Santo, viene y rompe nuestra paz. Y nos llevó a un nuevo pacto. Rompe el pacto antiguo con el pecado y con Satanás. Y nos llevó a un nuevo pacto. Y nos llama un nuevo nombre. No hijos de iras, nada más, pero hijos de Dios. Hijos del reino de Dios. Hermanos, si somos justificados, tenemos Padre. No aquí, meramente. Si somos justificados, tenemos Padre. Ahí, en este reino. Somos conocidos. Y los que son conocidos van a recibir su confesión. Porque en el último día, Dios va a pronunciar dos palabras. A un grupo Él va a decir, aparte de mí, yo nunca os conocí. Pero a los que Él conoce, Él va a decir, ven, bendito de mi Padre. Los que tiene Padre allí son conocidos. Y el eco de su corazón, día tras día, momentos tras momentos, es esta palabra, ven, ven, hijo mío. Hay un impulso en su corazón, en sus corazones, para acercarse así a Dios. Y un día no va a haber más distancia entre ellos y este gran eco que sale del corazón de Dios mismo. Ven, hijo mío. Hay lugar para ti. Aquí, con Jesús en mi seno. Que Dios les bendiga. Por la próxima, vamos a estudiar sobre la segunda obra de Dios en la salvación, la santificación. Gracias por acompañarnos esta noche, hermanos.